Su servidor Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, a partir de esta fecha, les doy la más cordial bienvenida al programa Va Derecho, de TV Canal Judicial Oaxaca. Es un espacio del Tribunal Superior de Justicia que busca acercar a ustedes información sobre temas jurídicos relevantes y de su interés. Este espacio tendrá una programación variada y entrevistas. Analizará temas legales que cotidianamente son materia de petición de muchos de ustedes y atención en los juzgados y tribunales del Poder Judicial de nuestro Estado. En esta primera emisión contamos con la grata presencia de uno de los más connotados conocedores del derecho constitucional en México, académico, investigador y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor José Ramón Cosío Díaz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, estimado maestro, por esta entrevista. Gracias por la oportunidad y felicidades por este proyecto. Gracias, estimado maestro. Recientemente, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 102 años de vigencia. En años recientes ha tenido varias reformas. ¿Considera usted que aún responde a la realidad y necesidades de México? Sí, yo creo que sí, hay distintas contabilidades, hay personas que han identificado 500 reformas, otros 700 reformas, en fin, hay distintas maneras de contar esto. Pero yo creo que sí, lo que ha ido sucediendo con la Constitución es un proceso de actualización. Uno puede ver ciclos históricos de cambio, por ejemplo, los años del presidente Cárdenas, llevando hacia una condición social, los años de los cambios del presidente de la Madrid, llevando hacia la planeación económica del país, en fin, ha habido ciclos. Yo creo que la acumulación de esas reformas sí nos ponen a la Constitución, como dice ahí, adecuada a los tiempos porque está resolviendo cosas. Seguramente en los próximos años veremos otras reformas que supongo yo corresponderán a lo que quienes están ocupando los cargos de representación popular consideran que es necesario para actualizarla, pero en general yo la veo actualizada. Efectivamente, estimado maestro. Ese cómputo habla de aproximadamente entre 500 y 750 reformas, sí, a sus 136 artículos. Este proceso de actualización que usted menciona, ¿considera que hace actual nuestra Constitución? ¿O estamos en los tiempos de pensar en una nueva Constitución? No, yo creo que no. Mire, si uno analiza lo que el constitucionalismo mundial razonablemente considera, creo que la Constitución lo recoge. Tiene un muy buen artículo primero en materia de derechos humanos, tiene todo el desglose de los derechos humanos, tiene ya los derechos políticos, tiene consultas, tiene referéndum, tiene revocaciones, es decir, está bien construida. Luego la parte del sistema federal también, la división de poderes. Donde sí creo que hay alguna confusión es en las competencias entre la federación, los estados y los municipios. Creo que el artículo 73, a fuerza de tantas reformas, se nos ha desordenado. Pero en lo demás creo que la Suprema Corte está cumpliendo bien una función de tribunal constitucional, hay un buen sistema de cuentas públicas, en fin, no encuentro que le falte algo respecto al constitucionalismo. Insisto, cada mayoría política tratará de quitar, de poner, de hacer algunas cosas con ellas, pero en general la veo bien y no creo que nos haga falta abrir un proceso tan grande y tan complejo como el de una nueva Constitución, porque pues creo que el país está viviendo una situación de cambio y si además de cambiar los jugadores y cambiar el juego, cambian las reglas del juego, me parece que esto se nos podría complicar mucho más en la operación y en la gobernanza. Muy importante su respuesta, estimado maestro. Ahora, hablar del tema de los derechos humanos en México, maestro, es hablar del caso Rosendo Radilla Pacheco, porque con él se consolidaron los derechos humanos en México. ¿Usted considera que realmente esto fue así, estimado maestro? Sí, hay que recordar que el caso Radilla se aprueba en los días intermedios de julio del 2011. En el mes anterior se había reformado la Constitución para introducir el artículo primero y el nuevo sistema de derechos humanos y pocos días después se modificó el juicio de amparo. Entonces, si uno ve el paquete, déjeme ponerlo así, de derechos humanos de ese verano del 2011, es extraordinario, yo creo que fue muy grande. ¿Y qué es lo que hizo la sentencia del caso Radilla, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte?
realmente definió cuál era la situación del amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los mecanismos que podrían aplicarse ahí, es decir, constitucionalidad y convencionalidad. Y también abrió una segunda parte muy interesante que es el control difuso, con constitucionalidad y convencionalidad. Y tercero, por un voto no se logró la mayoría de considerar obligatorias las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que el Estado mexicano no hubiera sido parte. Si sumamos todo eso, pues realmente se articuló en esa sentencia todo el sistema de constitucionalidad mexicano y creo que esto es lo más interesante, que nos dio un rumbo para esos casos. Por eso sí, yo en lo personal considero que es una sentencia muy importante. Sin duda, maestro, que fue aprobada por el Pleno de la Suprema Corte, pero usted fue el ponente del proyecto. ¿Cómo le hizo para convencer al Pleno? Pues mire, pasó con ese asunto algo muy interesante porque en el mes de octubre del año anterior, del 2010, el ministro Ortiz Mayagoitia me turnó a mí un asunto, una consulta a trámite de ese asunto y yo presenté un proyecto que fue rechazado. La ministra Luna Ramos presentó un segundo proyecto, se comenzó a discutir en julio, pero ella tenía un viaje que representaba la Suprema Corte en algún país y me encargó a mí que me hiciera cargo de su proyecto. Entonces realmente fue un asunto con una dosis muy importante de suerte, porque si la ministra Luna no se ha ido de viaje, pues ella hubiera prestado su proyecto y se hubiera aprobado lo que ella prestó, que el problema estaba bastante bien. Pero ya que me tocó a mí, entonces sí fuimos viendo en la discusión con los demás compañeros qué tanto podíamos expandir la resolución y la verdad es que se pudo mucho. Entonces, pues sí tuvo una parte divertida, interesante, con estrategia allá adentro y con convicciones, fue un asunto muy bonito. Criterio que sin duda le reconocerá la comunidad jurídica de México. Muchas gracias. Estimado maestro, le ruego que hagamos una pausa para ver una pequeña cápsula relacionada con el tema que estamos conversando el día de hoy. No, porque mi papá es policía y pues me ha llegado a contar muchas cosas que no tienen nada que ver con la justicia. No, porque algunas veces, bueno, digamos, a los delincuentes los sueltan fácilmente y pues ahora sí que corremos un riesgo. Sí, desde luego. Bueno, yo soy operador del sistema judicial, soy abogado, me dedico a la defensa de asuntos particulares y en el trayecto de mi quehacer profesional he constatado el sistema de administración de justicia y ahora con la reforma procesal penal, los juicios orales, es un sistema muy abierto y muy transparente. Sí, tenía yo dudas en cuanto a cómo funcionaba, es un poco a lo mejor lento el proceso, pero sí, ahorita yo llevo una situación exactamente en Ciudad Judicial por en el sistema de justicia en cuanto a mi persona, específicamente violencia de género, y ha sido un poquito largo, pero sí, hay respuesta. No, porque, bueno, a partir de casos que he conocido de manera directa e indirecta, he entendido o he visto que hay dilación en la atención y en la mayoría de los casos hay un sesgo incluso político hacia la atención de las investigaciones, en las resoluciones que tienen los jueces. Después de esta cápsula regresamos a nuestro programa Va Derecho. Estimado maestro, en el contexto nacional e internacional, en años recientes se piensa que México ha tenido un avance importante en su democracia. ¿Considera usted que esto se debe a la relación jurídica que existe entre la política y la jurisdicción? Sí, primero coincidir en el diagnóstico, creo que efectivamente desde hace varios años se hicieron esfuerzos muy serios desde la reforma del presidente López Portillo para admitir a los partidos que estaban en la ilegalidad y después el conjunto de cambios que fueron efectivamente ordenando las elecciones.
Hay que recordar que en nuestro sistema originariamente eran los propios diputados y los propios senadores quienes se calificaban a sí mismos las elecciones. Entonces, teniendo un partido mayoritario tan potente como era el PRI en aquellos años, pues el proceso de autocalificación generaba dudas sobre la legalidad. ¿Qué sucedió después? Se creó, se mejoró la Comisión Federal Electoral, se creó el Instituto Federal Electoral, se creó un tribunal constitucional para las elecciones, se fue modificando esto y al final de cuentas yo creo que quedamos en una condición muy adecuada y coincido completamente con lo que usted dice. Parte de lo bien que ha funcionado las instituciones, más allá de quién gane y quién pierda, que eso no se está discutiendo, es que efectivamente se le ha ido introduciendo racionalidad jurídica a todo el proceso electoral, a su preparación, a su calificación, etcétera. Muchas gracias. Señor ministro, en su experiencia reciente que ha tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué opinión, qué recomendación le puede dar a los señores jueces de todas las instancias para poder hacer que la justicia sea más cercana a las personas? Mire, yo la primera cuestión que le diría es, y parecerá una cosa trivial, y de verdad que no lo es que se asuman como jueces. La función jurisdiccional y el ser juez tiene sus propias características. A nosotros como jueces, o a mí hasta hace unos meses, nos tocaba, y a los jueces que están en activo les tocan, resolver los conflictos más serios de una sociedad. La Constitución dice en el artículo 14, primera parte, que nadie podrá ser privado de la libertad, de sus papeles, de sus posesiones, de sus derechos, es decir, de los bienes que consideramos hoy en la sociedad. Más importante, sin que medie un juicio que se lleve ante un juez y se cumpla el debido proceso. ¿Qué es esto lo que indica, más allá de una lectura así simple? Lo que está indicando es que en la condición actual nadie puede sufrir un acto de privación que no pase por un proceso judicial. Esto es muy, muy importante. Si los jueces entonces administramos al final del día los más importantes valores sociales, tenemos que comportarnos como jueces, tenemos que pensarnos como jueces, tenemos que asumirnos como jueces y eso es mi primera recomendación. Asúmanse como juez a profundidad, mantengan una distancia prudente con la sociedad, porque estamos resolviendo los conflictos que generan ella. Estudien sus asuntos, es decir, las cosas básicas, pero a partir de la idea de yo soy juez, me comporto como juez, como dicen los chavos, me creo juez, me la creo. Eso me parece que sería una de las primeras condiciones. Y eso, asumirse así, genera muchos conflictos con los colegas, con los litigantes, con el poder político, con los poderes fácticos, pero me parece que al final del día es lo que determina la condición de un ser humano. Que realicen una tarea con toda dignidad en la investidura sí, que tienen. Viéndose a sí mismos como jueces, creyéndose a sí mismos como jueces, adoptando el modo de ser juez. Ese me parece que es un asunto importantísimo. Muchas gracias, señor ministro. Para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué opinión le merece este esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial del Estado de Oaxaca desde el sur de nuestro país con este programa Va Derecho, que pretende llevar algunas ideas legales a toda la población del Estado y del país? Mire, en primer lugar los quiero felicitar por el nombre, me parece un nombre muy atinado, que genera cercanía, que genera un espíritu, que genera una dinámica. En segundo lugar, si uno analiza las encuestas, la población en el país en general tiene un muy, muy bajo conocimiento del derecho. Bajísimo. Ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, ha hecho un par de encuestas sobre este sentido y algunas otras por el INE, en fin. Y lo que se demuestra es que las personas no entienden bien a bien qué es el derecho, no saben cuáles son sus derechos, tampoco sus obligaciones, qué autoridades les pueden actuar frente a sí. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que se hagan por generar cultura jurídica general, así, que la persona diga, esto no puede ser esto sí, hay que sea un abogado, el Poder Judicial Federal es una cosa, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca es otra, tienen estas características. Yo creo que lo que se haga por generar cultura es muy importante. Y en tercer lugar, si esa cultura se genera desde el tribunal
que tiene la función de resolver los casos, me parece que coadyuva la legitimidad del órgano. Así es que me parece una idea espléndida, me parece muy bien que esté en la escuela judicial, no que esté en el propio tribunal, porque los jueces están resolviendo y están para hacer otras cosas, pero que sí, así como se está entrenando a las nuevas generaciones, se está actualizando a las generaciones actuales, también se logre por parte de ustedes generar esta cultura y mostrarle a las personas cuáles son los caminos que tendrán que recorrer para que lleguen aquí y se les pueda hacer justicia. Muchas gracias por sus comentarios, Al contrario, estimado maestro. Es un verdadero reto para nosotros la tarea que hoy iniciamos. Finalmente, estimado maestro y ministro, ¿desea usted hacer algún comentario final? No, felicitarlos nuevamente y de verdad desearles mucho éxito con estas transmisiones. Gracias, estimado maestro. De esta forma, despedimos la primera emisión del programa Va Derecho en el canal TV Judicial Oaxaca, agradeciendo a usted su amable asistencia. Recuerde que nos puede visitar en los canales digitales www.tribunaloaxaca.gov.mx, en redes sociales de Facebook y Twitter. En YouTube nos encuentra como Poder Judicial Oaxaca. Se despide de ustedes Pedro Celestino Guzmán Rodríguez. Hasta pronto.